¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les doy la bienvenida a este programa que se llama Preguntamos ¡Porque somos niños! Me da mucho gusto que estén con nosotros. Yo soy Claudia Gesto y ya escucharon sus voces. ¿Quiénes son los dueños de estas voces que gritaron el nombre de nuestro programa? Tengo a Diego y a José María Axalco. ¿Cómo están, José María? ¿Cómo estás, Diego? Bien, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí porque es muy divertido participar en este programa y les deseo un bonito día a todos. Yo estoy bien, ¿y tú, Clau? Yo también estoy bien. Esa vocecita que escucharon es de Diego Chávez. Y también le doy la bienvenida a Diego Axalco. ¿Cómo estás, el otro Diego? Muchísimas gracias por invitarnos a Chema y a mí. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y de este lado, a mi derecha, tengo a Mitzi. ¿Cómo estás, Mitzi Sánchez? Hola, Clau, estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta. También me gusta mucho esta época. Ay, qué bueno. Qué bueno. ¿Me pueden decir, antes de que presentemos a nuestros 3 invitados de lujo, cómo la pasan en la Navidad? ¿Ponen árbol de Navidad? ¿Ya lo tienen adornado con todo? Sí. ¿Sí? ¿Natural o artificial? Natural. ¿Y después qué hacen con el árbol natural? Se tritura en algunos lugares después de Navidad. ¿Y si lo hacen, desde hace cuánto? Pues mucho. ¿Desde que tienes conciencia, José María? Ayer con mi abuelita generalmente lo hacen. Ah, pues muy bien. ¿Tú, Diego, cómo festejas estas fechas? ¿Pones arbolito? ¿Pones nacimiento? Yo muevo todos mis muebles y me gusta, pongo un arbolito y el nacimiento y ya. Muy bien. ¿Mitzi? Pues nosotros yo creo que ya no vamos a poder poner porque no tenemos espacio en mi casa. Pero sí viene toda la familia y comemos, ponemos música, salimos a jugar. ¿Qué es lo que más te gusta de la comida? El pozole. Ay, qué rico, ya se me antojó un pozole. Bueno, pues como pueden ver, vamos a hablar de este programa, pues muy de acuerdo a las fechas que estamos viviendo, pero estamos celebrando también aniversarios importantes, porque estamos celebrando los 60 años del Jardín Botánico de la UNAM, bravísimo por ese lugar extraordinario que es el Jardín Botánico. Y también vamos a hablar, pues exactamente, de los pinos, de los árboles de Navidad, pero que más bien, pues no son árboles de Navidad, son pinos, y de las hermosísimas flores de Nochebuena. ¿Ustedes creen que haya Nochebuenas que nada más son mexicanas? Puede haber en otros lugares del mundo. ¿Y qué tal si hay nochebuenas piratas? Can. De todo eso vamos a estar hablando y para eso vamos a tener invitados muy especiales. Y en nuestra sección con Miss Merab, ella nos va a hablar de los valores de estas fechas, cuáles son importantes para transmitirlos y vivirlos junto con nuestros seres queridos. Les recuerdo las vías de contacto de este programa. En nuestro Facebook estamos Porque Somos Niños. Y el WhatsApp todavía no se va de vacaciones como Diego y todavía está funcionando, aunque es verde y ya tiene 2 que 3 esferitas y lo vamos a pintar de rojo también para que esté con la época. 55 30 34 61 59 para que le hagan todas las preguntas a nuestros invitados. Iniciamos con lo que mejor sabes hacer: preguntar. Y ahora sí, ya les dije que estamos celebrando 60 años del Jardín Botánico de la UNAM, pero también estamos celebrando 90 años del Instituto de Biología de la UNAM. Pues van muy relacionados y tenemos 3 invitados súper especiales a los cuales les doy la bienvenida y les agradezco el que estén aquí en Preguntamos Porque Somos Niños. Tengo al doctor Francisco Vergara Silva. ¿Cómo estás, doctor? Hola, bien, gracias. Bienvenido. Y también tengo al maestro en ciencias, Francisco Basurto Peña. Buenas tardes, un gusto estar acá. Al contrario, muchísimas gracias por estar ustedes aquí y ya todos listos. Yo creo que los agarramos con el pavo, descongelándolo, con las compras. Córrele, viene tu abuelita, espérala en la central de camiones o viene alguien del extranjero. Y presento, para cerrar con broche de oro a nuestros invitados, a la doctora Alejandra Moreno Letelier del Instituto de Biología. O sea, tu pastel tiene 90 velas de tu instituto, ¿no? Sí, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Al contrario, Ale, muchas gracias por estar aquí. Y pues, ¿qué les parece si empezamos a platicar del jardín botánico? ¿Les parece, preguntones? Sí. ¿Qué les gustaría saber del jardín botánico? Su historia más que nada y de qué tipo de plantas tienen dentro. Sí, adelante. Esa es la primera pregunta con la que arrancamos. Y toma la batuta el doctor Francisco Vergara Silva para contestarnos. Me toca entonces empezar contándoles que el Jardín Botánico de la UNAM se funda en 1959. De hecho, el primer día, el 1 de enero de 1959, empiezan las labores en una de las instancias que hoy conforman el Jardín Botánico, que es lo que en ese entonces se llamaba el Gran Invernadero y que ahora lleva el nombre del botánico Faustino Miranda, que fue quien de hecho se encargó del gran proyecto de fundación del Jardín Botánico. Este lugar está ubicado en la cercanía del Instituto de Ingeniería. Diego. ¿Qué tipo de plantas pueden crecer dentro de ese jardín botánico? Bueno, entonces así, con esa pregunta pues seguimos contando un poquito de la historia, ¿no? Entonces, Faustino Miranda recibe la encomienda por parte de Efrén del Pozo, que era una persona muy importante entre las autoridades de la UNAM en ese entonces, en los 50s, para fundar este jardín, para tener una serie de colecciones de plantas en la Ciudad de México, dentro de la ciudad universitaria, que representaran la diversidad vegetal de todo el país, porque no existía un lugar así, aunque había habido ya en la historia de México, en la misma Ciudad de México, algunos jardines botánicos que habían sido muy importantes, por ejemplo, en Palacio Nacional, en el Bosque de Chapultepec y en otros lugares de la Ciudad de México, desde finales del siglo XVIII. De hecho, ya había esos planes, ¿no? Es decir, desde la época colonial a los virreyes de entonces, Revillagigedo en particular, se le había ocurrido que era importante tener ese tipo de colecciones para la enseñanza de la botánica, en su relación con la medicina, la explotación de las plantas que ya conocían los antiguos prehispánicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hoy en día lo que tenemos es lo que se llama colecciones botánicas, que son de hecho amalgamas de especies, de especímenes que nos permiten saber algo, tal vez no todo, pero algo de la diversidad de cada uno de los grupos taxonómicos de que se trate. Entonces, por ejemplo, hay de cactáceas, hay de plantas medicinales, hay de orquídeas, hay de crasuláceas y de algunos otros grupos taxonómicos, de los cuales probablemente les van a hablar mis colegas. Mitzi. ¿Qué es la botánica? Muy buena pregunta. Ya nos decían que vienen preguntas complicadas, ¿verdad? Bueno, la botánica es la ciencia en general que se dedica al estudio de las plantas. Es una ciencia bastante antigua en la tradición europea. Tenemos a personajes importantes como Carlos Linneo, por ejemplo, que era un botánico sueco, precisamente la primera persona que se le ocurrió darle nombres en latín a las especies. Y a partir de ahí pues tenemos una gran diversificación de maneras de hacer botánica. Las principales maneras tienen que ver con lo que se llama taxonomía, que es literalmente la descripción de las especies. También se estudia la morfología y la anatomía de estas mismas. Y también más recientemente se han sumado algunas otras maneras de hacer botánica, como por ejemplo las que tienen que ver con las ideas de Darwin. Y esto nos lleva a hablar del concepto de evolución, ¿verdad? Cuando Linneo hacía su trabajo botánico, pues todavía no existían esas ideas más nuevas, ¿no? Teóricas de que las especies evolucionan. Pero esto, unas cuantas décadas después, en el siglo XIX principalmente, tomó mucho auge, sobre todo en Europa, sobre todo en el Reino Unido, de donde era originario Darwin, y a partir de ahí tenemos una explosión de maneras más sofisticadas, más nuevas de hacer botánica, ¿no? Inclusive algunas tienen que ver con el estudio del ADN, es decir, el material genético que está en los núcleos de las células. Wow, qué interesante. Diego Chávez, tenías otra pregunta. ¿A quién se le ocurrió hacer el jardín botánico? Ajá, decíamos que Faustino Miranda es el botánico de origen español que luego se nacionalizó mexicano, que organizó, digamos, la creación del jardín. Pero tenemos a Efrén del Pozo,
y a otros botánicos que también estaban ayudando a Faustino, como por ejemplo Manuel Ruiz Oronoz o la misma Elia Bravo, que se le considera la primera botánica importante en el siglo XX en México, que es la experta de cactáceas. Gracias, José María. ¿Cuándo concluyeron el jardín botánico? Esa también es muy buena pregunta. Como decíamos, desde obviamente 57, 58 empezaron a construir este domo que constituye el invernadero que hoy se llama Faustino Miranda, entonces se inaugura en 1959 y en realidad el jardín botánico donde estamos nosotros, que es propiamente el jardín botánico exterior, se inaugura hasta 1961, ¿no? Y esto tiene que ver también con que muchos de los botánicos que estaban organizados por Faustino Miranda para hacer estos viajes al campo y atraer plantas, en ese momento podríamos decir incluso exóticas que ocurrían, es decir, vivían en algunos otros estados de la República. Esto tomó su tiempo y entonces en 1961 es cuando ya propiamente se inaugura esa parte del jardín, que es la que ustedes seguramente ya conocen, es donde ustedes pueden ir a pasear y ver las colecciones vivas, donde está la tienda Tigridia. Y si no lo conocen, tienen que ir. ¿Por qué no nos recuerdas cuáles son los horarios? La gente puede ir, no tiene que ser investigador de la UNAM, ¿no? Al contrario, Sí, es un espacio abierto para todos. Sí, bueno, en cuanto a los horarios, el horario de cierre, que es el más importante, pues es 4:30 de la tarde, ¿no? Hace rato cuando yo venía para acá justamente veía a los carros que trataban de entrar y ya no podían porque ya estaba cerrado el jardín. Entonces eso es importante saber, hay un horario, digamos, limitado para visitarlo, pero está abierto a todo el público, ¿no? Y de hecho hay muchísimos grupos, sobre todo escolares, que previa cita o previo arreglo con las personas que están encargadas del departamento de difusión, pueden organizar visitas en un día específico y pasar varias horas allí con sus profesores. En nuestras redes, vamos a poner en las redes, en el Facebook, vamos a poner todos los datos para que ahora en enero ustedes hablen, hagan la cita y pues que vayan. Qué mejor excursión de venir a la UNAM y estar en el Jardín Botánico. Nos tenemos que ir a un corte, preguntones. Nos vamos a un corte y vamos a regresar listos con las regaderas, con la tierra para las macetas, porque vamos a hablar de Nochebuenas. ¡Qué bonito! Regresamos después de este corte a Preguntamos. ¡Porque somos niños! Regresamos a Preguntamos porque somos niños. Yo soy Claudio Gesto y les doy la bienvenida. Si es que están apenas encendiendo su radio, pues sean bienvenidos. A la hora que sea, siempre están las puertas abiertas para el conocimiento en este programa que se llama Preguntamos porque somos niños. Y se quedaron algunas preguntas pendientes de los preguntones que tenemos aquí en el estudio para el doctor Francisco Vergara Silva, que nos está hablando del Jardín Botánico de la UNAM. Rápido, ¿les parece, chicos? Si empezamos con esas. Diego, tenías otra pregunta que hacer. ¿Qué hacen en un jardín botánico? Pues sobre todo hacemos investigación, pero también hacemos difusión y también hacemos una serie de actividades que están en la interfaz entre la ciencia, la universidad y la sociedad. Porque sobre todo en países como México, que tienen gran diversidad vegetal, pues hay mucho interés o incluso podríamos decir mucha necesidad de que ese interés todavía crezca más al respecto de para qué sirven las plantas que viven en nuestro país, inclusive en la Ciudad de México, ¿no? Para no ir tan lejos. Claro, y a veces se piensa que en la Ciudad de México no hay plantas. Diversidad, ¿no? Y sí, en realidad sí hay diversidad, y no solo diversidad de las plantas como tales, las especies, sus variedades, o todas estas cuestiones clasificatorias de las que hablábamos y evolutivas también, por supuesto, sino que también el conocimiento que las personas tienen no solo es el conocimiento científico de nosotros, sino que hay otros tipos de conocimiento, que es lo que sobre todo estudian los etnobotánicos como Francisco, que ahorita seguro les va a contar más de eso, ¿no? Entonces ese conocimiento de diferente tipo también importa que desde la universidad se reconozca y se divulgue. Claro, pues ¿qué les parece si ustedes que nos están escuchando no en la Ciudad de México? Bueno, si están en la Ciudad de México también llámenos, pero si están en algún estado de la República Mexicana, seguramente tienen muchísima diversidad de sus plantas, de las plantas de su jardín, o también tienen jardines botánicos a los cuales van y visitan. Pues háblenos, tómenos una foto de sus jardines y así podemos ver la diversidad de flores que tenemos en todo México. Y exacto, ya nos decía el doctor Francisco, que tenemos al otro Francisco. Y aquí junto a mí está el maestro en ciencias, Francisco Alberto Basurto Peña, y nos vas a hablar de unas flores que nos gustan mucho, que son las Nochebuenas y que las vemos muchísimo en esta época.
¿Listos, chicos, con sus preguntas? Ya listísimos con todas las preguntas de Nochebuenas. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Bienvenido muchas otra vez. gracias. Estamos aquí. ¿Listos? Arrancan, Mitzi, empezamos contigo. ¿Cuál es el origen de las Nochebuenas? Las nochebuenas son plantas originarias de México, aunque no exclusivas de México. Las encontramos sobre todo hacia el lado del Océano Pacífico, en lo que conocemos como Cuenca del Balsas, que es básicamente estado de Guerrero, Morelos, pero también hay plantas de este tipo en Guatemala, de manera natural. Ok, gracias. Diego Chávez. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener con las Nochebuenas? Depende de dónde o cómo las tengas. Las que compramos en maceta, pues hay que tenerles su riego. Y si queremos conservarlas, una vez que pasan las festividades, es muy conveniente trasplantarlas a una maceta más grande, porque generalmente vienen en macetas pequeñas. Entonces, si queremos conservarlas vivas por más tiempo, es muy aconsejable pasarlas a macetas más grandes con mezclas de tierra de hoja, tierra negra, que es la que se utilizaba mucho. José María. Como comentaba, que las Nochebuenas están en diferentes lugares y no son exclusivas de México. Cambian las Nochebuenas de forma, como color o, ¿cómo decirlo? Como su tamaño, por ejemplo, al ser de otro lugar. Sí. Las Nochebuenas, si bien son originarias de México y Guatemala, cultivadas las encontramos en muchos países del mundo. Y en estos países se hace lo que se llama fitomejoramiento o generar nuevas variedades de plantas. Y entonces en ese sentido, sí, tenemos las silvestres, digamos, que si bien tienen estas hojas que conocemos comúnmente como flores de Nochebuena, que no son flores, son lo que llamamos brácteas, hojas modificadas, son coloridas, pero generalmente pequeñas. Entonces, con el manejo que hace el hombre, tenemos estas Nochebuenas con esas hojas rojas, principalmente, pero también pueden ser amarillas, rosadas, pintas de color morado, amarillas, o a veces encontramos unas que tienen la mitad blanca y la mitad verde. En fin, pueden cambiar mucho. Las plantas nativas son arbustos o árboles que pueden llegar a medir hasta 10 metros, mientras que las que ya tenemos en maceta generalmente son mucho más pequeñas. ¡Guau! ¡Qué dato! Yo no conocía eso. Oye, ¿y es cierto que es la planta en maceta más vendida del mundo? Después de las orquídeas, sí. Yo fíjate que pensé en las orquídeas. Uh-huh. Ah, mira, que aprendemos muchísimo en este programa. Diego Axalco, tienes otra pregunta. ¿Quién le puso el nombre a las Nochebuenas? Esa es una muy buena pregunta, porque ha tenido muchos nombres y en realidad en diferentes países y en diferentes idiomas se conoce de diferentes maneras. El nombre, aunque se conocía en el antiguo México antes de la llegada de los europeos, era Cuetlaxochitl. Cuetla, que significa cuerudo o cuero, y Xochitl, que es el nombre náhuatl para las flores en general. Entonces sería la flor de cuero o flor que no se marchita o que se marchita, ahí hay alguna diferencia. Nochebuena vendría siendo después de su distribución, primero hacia Estados Unidos, después hacia Europa, y que tomó auge como planta muy característica de estas épocas navideñas. Diego Chávez. Porque algunas personas solo tienen en diciembre las Nochebuenas. Porque de manera natural es en estas temporadas navideñas o de diciembre que en su ambiente natural florecen estas plantas. Florecen, ya decíamos que la flor de Nochebuena, como la conocemos, no es propiamente una flor. Lo que vemos muy colorido y diferentes colores son en realidad hojas modificadas que se llaman brácteas. Y si son curiosos verán que en medio de todas esas hojas coloridas hay unas pequeñas como bolitas, generalmente de color amarillo. Estas en realidad son las flores, inflorescencias de la Nochebuena. Diego Chávez. Mis maestros me han contado que cuando a una Nochebuena se le cae algo de ella, vuelve a crecer otra, y así es, ¿verdad? Y las Nochebuenas y todas las plantas continuamente están tirando hojas, o sea, están recambiando hojas. Algunas plantas se pierden sus hojas de una sola vez, digamos, y es cuando vemos algunos árboles o arbustos que quedan las puras varitas. Otras las van cambiando continuamente, primero una y después otra, y estas son las que vemos como siempre con follaje. Pero en realidad todas las plantas van tirando hojas en algún momento de su ciclo vital.
Mitzi. ¿Hay nochebuenas piratas? Esa es buena pregunta y ahí tendríamos que ver lo que es pirata. Hay nochebuenas que se cultivan en otras partes del mundo, si a esto te refieres. El principal productor de nochebuenas en el mundo no es México, que sería el centro de origen, sino es Estados Unidos. Pero también en Europa se cultivan en varios países y en otros países de América. Gracias. Diego. ¿Cuál es el color tradicional de la Nochebuena? Pues el color originario, digamos, es el rojo de estas hojas modificadas que llamamos bractas, pero ahora con la manipulación que el hombre hace de estas plantas mediante cruzas y selecciones, tenemos una gran variedad de colores. Sigue siendo el rojo, pero en diferentes matices. Las tenemos blancas, las hay pintas, las hay rosadas, las hay moradas. En fin, hay una gran diversidad de colores. José María. ¿Cómo sabemos identificar cuál es una Nochebuena pirata? Lamentablemente casi todo lo que compramos en el mercado vendría siendo pirata en ese sentido. No. Porque son variedades que se han generado en otros países, en Estados Unidos principalmente. Es poco lo que se comercializa que sea originario de México. De México tenemos sobre todo estas plantas muy altas que están en jardines y que se venden en los mercados de los pueblos o de las comunidades rurales. Pero casi todo lo que se cultiva en Morelos, en Xochimilco, son variedades que fueron generadas en Estados Unidos, sobre todo. Diego Chávez. ¿Cuánta variedad de nochebuenas hay? Esa es otra muy buena pregunta, porque se propone o se reporta en la literatura que hay alrededor de 300 variedades de Nochebuena. La gran mayoría generadas fuera de México. En México se manejan 6 variedades principalmente, aunque en los últimos años también ya se empiezan a producir estas variedades mejoradas, aunque no son desafortunadamente las que dominan el mercado, es decir, son las que menos se venden en estas fechas navideñas. José María. ¿Cuánto tiempo duran las Nochebuenas si es que las cuidamos con un cuidado especial? Las Nochebuenas son plantas, lo que se llama perennes, es decir, que pueden durar muchos años. Sí necesitan, como todos los seres vivos, tener su fuente de alimentos, que para ellas viene del agua y de la tierra en la que están creciendo. Entonces, te puede durar muchísimos años una planta de este tipo. ¿Crecen en forma de arbustos o como árboles? En la naturaleza hay las dos formas. Algunos son árboles, es decir, que tienen un fuste, un tronco principal que se ramifica, y otros son más bien arbustivos, es decir, que desde la base, de donde salen del suelo, generan muchas ramas, pero hay las dos formas de crecimiento. Diego. ¿Estas plantas solo sirven de adorno? Básicamente son para adorno, pero también hay reportes, sobre todo en la literatura, de plantas medicinales que se usaban para algunos remedios. La lechecilla, que se llama látex, el juguito blanco que le sale cuando les cortamos una hoja, se puede usar para los mezquinos, estos granitos o manchas que salen en la piel, para secarlos. También se reporta su uso como galactógeno, es decir, por esta calidad que tienen de producir esa lechecilla, ese látex. En algunas comunidades se utilizan para que las mujeres que tienen un bebé y que están amamantando puedan producir, incrementar la producción de leche. Mitzi, estamos a punto de irnos a un corte comercial, pero quieres decir algo más. Entonces está mal dicho flor de Nochebuena, son plantas. No, es el nombre tradicional que la conocemos y en ese sentido pues no está mal dicho. Lo que sí debemos tener en cuenta es que esta parte muy colorida, que es lo que consideramos como flor, en realidad son hojas. Las flores, como te digo, si eres curiosa, verás al centro de este gran agrupamiento de hojas coloridas, rojas o de otros colores, unas pequeñas como bolitas, como copitas amarillas. Esas en realidad son las flores, más propiamente inflorescencias, porque son un conjunto de flores de la planta. Pero no está mal usado el término flor de Nochebuena.
Hoy, ¿cuánto hemos aprendido hoy de las Nochebuenas? Y vamos a regresar, pues, a hablar de otro elemento importantísimo en estas épocas. Yo creo que en todas las épocas son importantes los árboles, pero en esta época los pinos toman como cierta importancia. Regresaremos a ver cómo los podemos cuidar después de este corte. Regresamos a este programa que se ha vestido y decorado de Nochebuenas. Hemos celebrado al Jardín Botánico de la UNAM, pero ahora le vamos a dar paso pues a uno también de los protagonistas más importantes de estas fechas, y es el árbol de Navidad o los pinos. Y como yo les había dicho al principio del programa, también está con nosotros la doctora Alejandra Moreno Letelier. Espero haber pronunciado bien tu segundo apellido, si no tu mamá me va a castigar y no me va a dar regalo de Navidad. No, sí está bien. ¡Qué bueno! Tengo regalo, ¿no? Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Nos vienes a hablar de los pinos. Así es. ¿Qué pasa con los pinos? Los pinos. Se habla mucho del pino de Navidad, pero en realidad no solo son pinos los que se usan para la Navidad. Son otro tipo de árboles como los oyameles o los pinabetes. Todos son nativos de México, pero no solo viven en México, viven en otras partes. Diego Chávez ya tiene la mano levantada. Gracias. Yo tengo árboles de Navidad, pero siempre que los voy poniendo, los planto en un jardincito que tengo y se secan. Y sí tienen su raíz y todo. ¿Qué puedo hacer para que mi árbol no se seque? Si tiene raíz, lo importante es que durante todo el tiempo que lo tengas en tu casa, tenga suficiente agua, pero además tenga luz. Los pinos y los abetos, los oyameles y los pinabetes son plantas de bosques que necesitan muchísima luz para poder sobrevivir. O sea, ellos están a pleno sol, no están en la sombra. Entonces el problema que tenemos en nuestras casas es que rara vez tenemos suficiente luz para que el pino pueda seguir viviendo, aunque tengan mucha agua. Tampoco sabemos, por ejemplo, si los transportaron desde fuera, algunos pinos son importados, qué tanto tiempo ha pasado desde que los cortaron. Entonces, por eso muchas veces estos árboles, en realidad, pues ya están muriéndose cuando los metemos a nuestras casas y ya no sobreviven cuando los plantamos. Diego, Axalco. ¿Cuánto tiempo tardan los pinos en crecer? Eso varía mucho, depende. Hay unos pinos que crecen muy muy rápido, entonces la gran mayoría de los pinos que se venden en las plantaciones de pinos de Navidad tienen entre 5 y 10 años. Pero hay otros pinos que crecen mucho más lento y que tardarían en llegar a tener tamaño de árbol de Navidad, tardarían unos 15 años, más o menos. Diego. ¿A los pinos les haría daño adornarlos con lucecitas y así? Siempre y cuando las luces no se calienten demasiado, no habría porque no les haría nada. Mitzi. ¿Cómo son los abetos y oyameles? Los abetos y los oyameles, a diferencia de los pinos, es que tienen las hojas más cortitas y como más duras. Entonces eso hace que cuando uno le pone las esferas queden muy bien agarradas. También, a diferencia de los pinos tienen las hojas en grupitos, que se llaman fascículos, ¿no? Entonces, todos los pinos tienen varias hojas agrupadas como en ramilletes, mientras que los pinabetes y los oyameles tienen una sola hojita. En sus ramas tienen todas las hojitas separadas, como agujas. Ay, así es que si son de los que van a escoger... Bueno, yo creo que para estas fechas ya lo escogieron, pero sería bueno que nos diéramos una vuelta a los distintos mercados y pudiéramos distinguir estas características que nos dices y pudiéramos saber si es un oyamel, si es un abeto, si es un pino, e irlos distinguiendo, ¿no? Eso estaría bastante bien. Ahorita que estamos de vacaciones y no hay escuela, pero sería interesante. Yo los invito a todos a que vayan al mercado o a donde van por su árbol de Navidad, como les decimos a todos ellos en estas épocas, y que distingan estas características que nos acaba de decir la doctora Alejandra. Diego. ¿Se necesita algún tipo de tierra para que crezcan bien las semillas de los pinos o natural la tierra? Pues la tierra de hoja, la tierra negra de maceta, esa funciona bastante bien para casi todos los pinos. Mitzi. ¿Los pinos sirven para adornar o para otra cosa? Los pinos tienen muchos usos. El más importante es la madera. O sea, los pinos sirven para construcción, para hacer casas. También se obtiene papel.
Se pueden hacer muebles, pero además a partir de la resina de los pinos, lo que hace que huelan tan rico, se pueden obtener muchos compuestos para hacer pinturas, solventes, incluso jarabe para la tos, y algunos pinos se comen. De los pinos se obtienen los piñones, de lo que se hace el helado de piñón. ¡Qué delicia! Vienen de un pino que se llama Pinus embroides, que es un pino piñonero, y es el que da los piñones rosas. ¡Guau, qué riquísimo! Me da un helado de pino, por favor, ¿no? De piñón. Mitzi. ¿Qué son las piñas de los pinos? Los pinos no tienen flores y las piñas serían lo equivalente a las flores. Es lo que usan para reproducirse y generar semillas para que salgan nuevos pinos. Entonces sería lo equivalente a la flor del pino, pero en realidad no son flores, se llaman conos. Conos, que también los ocupamos mucho para la decoración de estas épocas. José María. La piña es en sí solita una semilla, o adentro de ella tiene semillitas chiquitas. Adentro de ella tiene muchas semillas, o sea, la piña lo que tiene son un montón de estructuras chiquitas que se llaman escamas, que es lo que se abre, que parece como una florecita. Cada una de ellas, que es leñosa, es durita, tiene generalmente 2 semillas dentro. Y dependiendo del tamaño, hay unas muy, 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 muy grandes y otras muy pequeñitas, va a tener más o menos semillas, pero adentro están las semillas, son muchas semillas. Diego Chávez. En mi escuela se supone que ya terminamos ver todo este tema de los pinos, pero nunca nos hablaron de todo esto. ¿Qué más te gustaría saber de los pinos? Pues para mí ya nada. ¿Qué podemos hacer? Así como dijiste que tú quieres sembrarlo en el jardín de tu casa, o como nos decía José María al principio, de que hay algunas delegaciones, quizá en los estados hay algunos establecimientos donde se puede hacer composta con el árbol. Una vez que ha sido nuestro hermoso huésped por un mes, hay gente que pone el árbol desde agosto. Yo sería una de esas. Pero, ¿qué podemos hacer si ya nos adornó la casa? Puso un aroma delicioso, adornó nuestros días. Yo creo que podemos hacer muchas cosas por él. ¿No crees, Alejandra? Sí, con los árboles de Navidad que no tienen raíz y que ya no podemos plantarlos en el jardín, en varias ciudades hay programas de reciclaje de los árboles de Navidad donde se hacen composta y se usan para fertilizar la siguiente grupo de árboles de Navidad para el siguiente año. Qué bueno, regresarlo y volver a tener este círculo que regrese otra vez el árbol pues a su origen. Diego, tenías otra pregunta para Ale. ¿Tú sabes desde cuándo empezamos a usar los pinos como adornos? Sí, bueno, la tradición de usar árboles de Navidad en realidad no es de México, es de una zona del norte de Europa, que actualmente es Alemania, donde hace mucho, mucho, mucho frío y todas las plantas en invierno pierden sus hojas, menos los pinos y los oyameles. Entonces la gente metía un árbol a su casa durante el invierno, de forma en que ellos pensaban que estaban manteniendo la vida del bosque dentro de su casa para protegerlo. Y entonces esa siempre fue la tradición durante los meses de invierno en Alemania. Y después, hace unos 200 años, la reina de Inglaterra, la reina Victoria, se casó con un alemán y él trajo la tradición del árbol de Navidad a Inglaterra, y Inglaterra, que era un país que en ese entonces era un imperio y tenía colonias en todo el mundo y mandaba barcos a todo el mundo, ahí se popularizó el árbol de Navidad a otras partes, y en México yo creo que si no llegó en ese entonces debe haber llegado hace unos 100 años más o menos, pero en realidad no es una tradición mexicana, es una tradición que viene del norte de Europa. Pero ya es una tradición nuestra tener un árbol en estas fiestas, pues literalmente en el interior de nuestra casa. Lo ideal sería que se quedara todo el año y que lo estuviéramos cuidando. ¿Hay algún lugar donde nos pueda recomendar? Digo, estamos a 22, a muy pocos días, pero todavía es tiempo porque los chicos acaban de salir apenas en esta semana de clases, y a lo mejor este fin de semana lo van a ocupar todavía lo que resta hoy domingo, quizá la tarde, donde puedan ir a comprar un pino o un oyamel y que después lo puedan regresar
¿Hay algunos lugares autorizados? Aquí cerca de la Ciudad de México hay varios lugares. De hecho, la CONAFOR en su página web y en sus redes sociales publican listas de dónde ir a comprar árboles de Navidad. ¿Qué es la CONAFOR? La CONAFOR es la Comisión Nacional Forestal, que es la que certifica a todas los viveros de árboles de Navidad, que vea que las prácticas de producción sean adecuadas, que no se deforeste y que manejen bien sus bosques. Que sean amables. Así es. Hay por el Nevado de Toluca, por Amecameca, en cerca del Iztaccíhuatl, y también en el Ajusco hay varios viveros de árboles de Navidad, y ellos tienen una especie que se llama pino vikingo, que es de aquí del Valle de México, o sea, sería local, pero también tienen oyameles, que también son del Valle de México, y los pinabetes, que esos son del norte del país. Y a quienes nos están escuchando, que no es aquí en la Ciudad de México, que revisaran esta lista de la comisión. Sí, la CONAFOR publica cada año una lista, y entonces hay que estar checando sus páginas de redes sociales para ver en sus estados dónde poder adquirir. Desgraciadamente no en todos los estados del país hay estos lugares, porque los pinos no crecen en todos lados. Entonces normalmente van a ser los estados del norte de México y del centro, ¿no? En el sureste no crecen los pinos. Nosotros en nuestra página de Facebook, nosotros vamos a poner los teléfonos de la CONAFOR para que ustedes puedan llamar, y desde donde ustedes nos estén escuchando, el lugar, el municipio, la comunidad, puedan ver dónde pueden comprar sus árboles de Navidad, sus pinos, sus oyamel. Mitzi, estamos a punto de terminar esta sección porque todavía viene Mismerad, y José María también tiene otra pregunta. Vamos, Mitzi. ¿Qué es mejor, el pino artificial o natural? Depende. Si el pino fue producido en uno de estos lugares certificados, es mejor el pino natural, porque entonces estamos asegurando que no se cortaron pinos de poblaciones silvestres, que no estamos deforestando ni acabando con el bosque, sino que son árboles que fueron especialmente plantados para ser árboles de Navidad y que después van a ser reciclados. Pero si no estamos seguros de dónde viene nuestro árbol, si no lo fuimos a cortar nosotros, lo mejor es un árbol artificial. Y aprovecho esto que estás diciendo para preguntarle también a Francisco, ¿dónde podemos comprar nochebuenas? En la Ciudad de México, pues prácticamente en cualquier mercado. Xochimilco es una zona productora importante de nochebuenas en el país, y en el vecino estado de Morelos también es el primer productor de nochebuenas, pero ahora está la oferta prácticamente en cualquier mercado de la Ciudad de México. En cada esquina los he visto. Pues muchas felicidades a los 90 años del Instituto de Biología de la UNAM, a los 60 años de este grandioso lugar que es el Jardín Botánico. Les doy las gracias a nuestros invitados. Gracias al doctor Francisco Vergara Silva. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucho gusto. Al maestro en ciencias, Francisco Basurto Peña. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. Y, como digo, para cerrar con broche de oro, la doctora Alejandra Moreno Letelier del Instituto de Biología. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos a nuestro último bloque. Y estamos con Merab Gobea. ¿Cómo estás, querida Merab? Bien, Clau, a 2 días de Navidad, ya listísima con mi gorro navideño. ¿Y tú? Yo también me gusta muchísimo diciembre, pero cuando digo eso, que me gusta mucho diciembre, después recuerdo y digo, también me gusta enero, también me gusta febrero, marzo, y la abril, primavera, mayo, junio, y el verano, julio. y el Y en otoño. verdad que sí, y agradezco realmente que estemos cerrando un año que fue realmente maravilloso. Me alegra, es un buen momento para reflexionar y hacer corte de caja. Sí. Y entonces, en todos los aspectos, ¿no? O sea, económico, emocional, en la salud, en la escuela. En la escuela, por ejemplo, ahorita ya salieron las escuelas de vacaciones y van a tener estos días para disfrutar un poco el descanso, ya no levantarse tan temprano, no hay tareas, algunos sí les dejan tareas. Yo creo que no se deben dejar tareas en las vacaciones porque el cuerpo pide descansar, el cerebro también. Ese podría ser un tema que después tratáramos, ¿no? Si es bueno o no dejar tarea en las vacaciones. Yo lo digo como mamá y realmente creo que hay que hacer otras actividades. Pero ahorita creo que es un buen momento para que los chicos hagan corte de caja
por si no les ha ido muy bien en este año. Yo dije, fue un gran año el 2019, pero para los que no fue un gran año académicamente. Yo creo que si vemos siempre el lado positivo de las cosas, no desde el punto de vista de optimismo, de todo es maravilloso. No, sino tomar lo bueno incluso de lo malo. A eso es a lo que me refiero con ver las cosas positivamente, ¿no? O sea, ver lo bueno incluso en una situación adversa es que, como bien decimos, ahorita es el corte de caja donde ya se están entregando o se entregaron antes de salir de vacaciones las primeras evaluaciones. Entonces, si tu hijo trae ahí algún retraso en algo, ya salió y es momento de atenderlo. ¿Por qué? Porque vienen estas vacaciones que es como un colchón donde la escuela se detiene y tu hijo podría ponerse al parejo, ponerse a la par de sus compañeros sin que avance el contenido, porque luego tu hijo como que le da durísimo a las sumas, pero la maestra ya avanzó y entonces cuando él ya llega donde está la maestra ya siguió avanzando y parece que la va correteando todo el tiempo. Claro. En cambio ahorita que es como un alto, los niños pueden, sin sentir la presión de levantarse temprano, de ir a la escuela, de bla bla bla, a ponerse a repasar algunos conceptos. Es eso, repasar, ¿no? Sin forzarnos, jugando, ¿no? Dedicando unos 10, 15 minutos no más al día para reafirmar esto. Oye, realmente es poquito, 10, 15 minutos al día. Y es que yo creo que ese es el chiste de las tareas. O sea, las tareas que llego a dejar en mi colegio, por ejemplo, son máximo 20 minutos, ¿no? O sea, es una tarea como para que tú como profesor te des cuenta cómo el niño está llevando tu aprendizaje fuera del contexto del salón. Más no que se ponga a investigar y hacer y de toda la tarde estar ahí como dándole la tarea. ¿Y por qué me refiero a que ahorita es un buen momento? Porque haz de cuenta que viene o en enero arrancamos la segunda parte fuerte de contenidos. Si ahorita atendemos lo que tenemos, la probabilidad de que un chico, sobre todo de secundaria, no se nos vaya a un extraordinario es alta. Si nosotros lo dejamos pasar, cuando los papás reciban las siguientes calificaciones, aunque el niño vaya a clases extras, aunque el niño le eche ganas, la probabilidad de que el chico esté en final al menos es alta. ¿Por qué? Porque las prepas incluso cierran ciclo escolar a finales de abril. Estamos hablando que si tus calificaciones las entregan, las segundas evaluaciones, las entregan como por febrero, te quedan 2 meses para ponerte al corriente de 8 meses que tuviste que hacerlo. Entonces, chico que ahorita vaya mal, que los papás les haya brincado algo en la boleta, que vámonos por todas las etapas, ¿no? En edad preescolar, si te mandan llamar porque tu hijo no sabe leer y escribir, ahorita es un buen momento para atenderlo. Primaria, que no sepa sumar o restar, ahorita es un buen momento para atenderlo. Primaria alta, tablas de multiplicar y fracciones, ahorita es un buen momento. Primaria alta, también siguiendo ahí como las fórmulas, perímetros, áreas, comprensión de problemas, es un buen momento para atenderlo. Y quizá también español. Yo detecto muchísimo comprensión de lectura, ortografía. ¿Sabes qué pasa, Clau? A diferencia y un poco de cómo era antes, ¿no? Obviamente ha cambiado el plan de estudios de las escuelas y la educación ha cambiado y todo ha cambiado porque es lo único constante en la vida, pero yo creo que ahora no se le da tanto énfasis a ciertos conceptos que antes sí se le daba énfasis. Entonces, no sé si es muy fácil para los profesores del salón de clases evaluar una falla en la ortografía o una falla en las lecturas de comprensión, porque ya no estamos dedicando el tiempo que antes dedicábamos a esa parte importante académica, de leer, y entonces vamos a leer en voz alta y que entonces el compañero pase y nos lea a todos. Me parece que ya estamos como bien estamos automatizados de abran su libro, página tal, la maestra califica, tengo 20 niños, todos gritan, yo no puedo gritarles a ellos, entonces pues ya como salga. Tú date cuenta y cada vez la ortografía está peor. Me doy cuenta. No. Y la letra de los chicos entonces, también es terrible. Realmente ahí es difícil poder evaluar. O sea, no he logrado todavía cachar cómo podríamos evaluar que un niño sepa comprender como materia como tal. Tú puedes decir, el niño no sabe sumar porque lo ves. Pero ¿cómo podrías a ciencia cierta decir, ese niño no comprende lo que lee? Necesitas un proceso mucho más elaborado y que te requiera mucha más atención y mucho más tiempo para poder evaluarlo. Entonces, yo creo que en general, si tú vas bien en matemáticas, tu promedio sube, si tú bajas en matemáticas, tu promedio baja, y ahí no hay más que como estar como papá atento, ¿no? De las notas de tu hijo, ¿no? Si es inglés, pues el vocabulario, porque el vocabulario es acumulativo, entonces no te aprendiste el vocabulario de la unidad 1 y 2, bueno, en la 3 estás frito, ¿no? Porque ya es el pasado. Se hace una bola de nieve.
tremenda. Entonces, si no, ahorita es un buen momento para ir a cursos, para ir a clases, para poder ponernos al corriente antes de que empecemos fuerte, digamos así, a mediados de enero. Tenemos un mes de colchón para poner a los niños al corriente. Ay, pues fíjate, exactamente, que este mes, estas 3 semanas, casi un mes, pues lo aprovechen para eso. Además de jugar, además de disfrutar la compañía familiar, además de quizás salir a algún museo, a hacer otras cosas distintas, que aprovechen estos 10, 15 minutos que nos estás recomendando para que cuando llegue en enero, pregúntenme lo que quieran. Pregúntenme, que ya me he puesto las pilas. Blindado, claro. Absolutamente. Y aparte, o sea, hay como muchos momentos ahorita que podemos utilizar para que nuestros estudiantes saquen como ese interés por, ¿no? O sea, el regalo simplemente, ¿no? O sea, sea la edad del niño o hijo que tengamos, podemos fomentar el que de regalo a Santa Claus, a los Reyes Magos, a los papás de intercambio, pidan cosas que les ayuden, o sea, desde un libro de lectura, claro, hasta un juguete educativo, ¿no? Entonces, creo que es una buena época porque también podemos llevarlos a la reflexión y decirles, va a ser un nuevo año, es una nueva oportunidad de empezar con el pie derecho, y los chicos en general se motivan, porque traemos como ese chip todos, ¿no? Recargados. Sí, estamos. me gusta por eso esta época, porque en general yo creo que sí, para todos, bueno, al menos en lo personal, sí creo, es como hacer un stop y decir, ¿qué de este año me llevo para el otro y qué dejo aquí? Sí, claro. Y así, y darle. Entonces creo que somos el ejemplo. Entonces todos los papás que nos escuchan, vamos a poner el ejemplo. Todos los chicos preguntones que nos están escuchando, espero que hagan también. Porque hay seguramente si yo voy en secundaria, alguien de primaria me está observando, ¿no? Y si yo voy en prepa, seguramente alguien de secundaria me observa. Entonces todo el tiempo alguien nos observa. Siempre. Y somos el ejemplo de alguien, te lo aseguro. Siempre, siempre. Y yo, ¿qué les parece? Vamos a implementar una dinámica. Como yo sí soy del siglo XVII y me encanta escribir cartas, y ahorita es una época donde se escriben muchas cartas, les hacemos un llamado para que no lancen globos, pero que sí hagan sus cartas. A mano, aparte. Para que practiquen su caligrafía, le tomen una foto y nos las manden a nuestro Facebook, porque somos niños, y los conozcamos a partir de su letra. Ya sabes, estas cartas hermosas donde ponen el árbol de Navidad, ponen las 3 coronas, que nos manden sus cartas, si son clientes de Santa otros Claus, personajes, Reyes, está Dios, perfecto, lo que sea. Pero así conocemos su ortografía, conocemos su hermosa caligrafía, que yo sí hago un llamado para que escriban nuestros niños en lápiz a partir de su puño y letra, porque es muy bonito realmente echar a andar nuestro puño y letra para expresar nuestros sentimientos, en este caso nuestros deseos o ilusiones. Y yo creo que un sentimiento donde te puedan... ¿Qué me vas a regalar? Te voy a regalar una carta donde diga todo lo que te quiero. ¡Ah, qué bonito regalo! No, y aparte va impregnado parte de ti, ¿no? Sí. Y aparte, seguramente tú eres mamá, has visto como la evolución de los dibujos en tu hijo, y entonces tú dices, esto, según tú, era un dinosaurio cuando tenías 3 años, y este era un dinosaurio cuando tenía 5 años, y cuando tenía 7 años. Entonces también es muy bonito porque se va quedando en nuestro recuerdo, y está ahí para que nosotros echemos mano de él a la hora que querramos. Pues les hacemos una invitación para que nos manden todas sus cartas, todos sus comentarios, dibujitos, y las decoren y nos las manden al Facebook, y así practiquen la ortografía, la caligrafía, y se pongan, como tú dices, muy blindados, y para que enero regresen fantásticos. Muchísimas gracias, Merab, muchas felicidades. A ti, Clau, felicidades a ti y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Merab. Gracias, preguntones, por su amistad, por su amor, por su solidaridad y sobre todo por ser preguntones. ¿Ok? ¿Qué les parece si nos despedimos con un ¡Felices fiestas! para todos los radioescuchas?